Buenos días, amada iglesia, te saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy contento de podernos reencontrar nuevamente y compartir un hermoso tema que el Señor ha puesto en mi corazón para hoy compartirlo con ustedes. Y yo quiero comenzar antes de orar pidiéndote que cierres tus ojos y que puedas pensar en una gran pregunta que en una oportunidad hizo nuestro Señor Jesús a sus discípulos. ¿Qué buscas en Cristo? Te invito por un minuto a cerrar tus ojos y vamos a pensar qué buscas en Cristo. Te damos gracias, Señor, por esta hermosa mañana en la cual podemos compartir tu palabra, en la cual, Señor, podemos unirnos como hermanos, como un solo cuerpo, como esa iglesia, Señor, cuya cabeza eres tú. Te doy gracias, Padre, por cada miembro presente, por cada persona, Señor, que está en este lugar. Permite, Señor, bendiciones especiales en cada vida, Señor. Espíritu Santo, toma control de la palabra, fluye, Señor, y haz rema en nuestro corazón con esa palabra que tienes para hoy. En el nombre de Cristo Jesús, te alabo y te doy gracias. Amén. Después de haber pensado un poco en esa pregunta, sé que en tu mente pueden haber muchas incógnitas, puede haber un montón de ideas, de propósitos que tienes cuando vienes a seguir a Jesús. Y es normal, una persona cuando decide buscar a Cristo tiene muchas dudas, muchos anhelos, muchas incógnitas, mucho deseo de conocer. Pero en esta mañana quiero compartirte una palabra que te va a dar un poco de respuesta a esa gran pregunta que en una oportunidad hizo nuestro Señor Jesús. ¿Qué buscas en Cristo? En el libro de Juan, es el cuarto evangelio. Tenemos los primeros tres evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, llamados también los evangelios sinópticos, porque tienen un mismo sentido, tienen una misma visión. Sin embargo, Juan es ese discípulo que escribió este gran evangelio y que es considerado uno de los más difíciles, más profundos de todos. Su propósito, él lo describe en el capítulo 20, versículo 31, y dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Sencillamente el libro de Juan, su profundidad abarca ese tema primordial que es la deidad de Cristo, sin perder esa humanidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué buscas en Cristo? Pues te invito a buscar en ese libro de Juan, en ese evangelio, el capítulo 1, verso 35 al 38, donde encontramos lo siguiente. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de los discípulos de Juan, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Quiero hacer énfasis en estas dos frases que nuestro Señor Jesús dice acá. Le oyeron hablar los dos discípulos, y esta primera frase que dicen estos discípulos es: siguieron a Jesús. Y el Maestro, nuestro Señor Jesús, le dice: ¿qué buscáis? ¿Qué buscamos cuando seguimos a Cristo? El seguir a Cristo tiene implicaciones tremendas en nuestra vida. Cuando una persona decide seguir a Cristo, tal vez no encuentre un camino fácil, pero la palabra dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida es un camino, la vida es un propósito. Y el Señor Jesús, cuando dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, es porque una persona que no ha encontrado a Jesús está perdida. No ha encontrado el camino ideal, no ha encontrado la vida, no ha encontrado ese propósito que tiene Dios en su vida. En esta oportunidad vemos a Juan, ese discípulo, ese apóstol de Jesucristo, que le correspondió escribir estas palabras. Hablando de Juan el Bautista, este que precedió a nuestro Señor Jesucristo, este que cuando le vio dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista vino primero anunciando el Evangelio, predicando arrepentimiento, bautizando en agua, pero él decía que venía uno detrás de él que bautizaba
en agua, en espíritu y fuego. Ese era nuestro Señor Jesucristo. Estos discípulos de Juan, cuando vieron a nuestro Señor Jesucristo, decidieron seguirle, pero el Señor Jesús, cuando ve que le siguen, le hace esa gran pregunta: ¿qué buscáis? Y es que cuando llegamos a Cristo, el Señor nos pregunta: ¿qué es lo que busca? Fíjense que hay una diferencia entre la pregunta que él hace, ¿qué buscáis? Y no le dice, ¿a quién buscáis? ¿Qué buscáis? Porque cuando buscamos a Cristo debe haber un objetivo, un propósito, un deseo. Y quiero en primer lugar comenzar a explicarte un poco lo que implica seguir a Cristo. Y no hay mejor descripción que en el libro de Mateo capítulo 10, verso 34 al 39, de lo que significa en sí seguir a Cristo. Cuando seguimos a Cristo, dice aquí la palabra: no penséis que he venido, dijo nuestro Señor Jesús, para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. ¡Qué paradoja! Por un lado, Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero nuestro Señor Jesús, en su sabiduría, está diciendo aquí que Él no vino a traer paz, sino que vino a traer espada, y que va a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre. Y más adelante dice que el que ama a padre o madre más que a mí y no es digno de mí, y el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Y termina diciendo: el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Seguir a Cristo pues conduce a decisiones difíciles. Un gran ejemplo vivo es mi madre. Mi madre, cuando decidió seguir a Cristo, tuvo muchas dificultades. Venía de una familia muy religiosa, de una madre devota, de una adoración que hay en la población de Margarita, y ella seguía pues esa adoración, esa idolatría férrea a los principios que le impartió su mamá. Cuando su mamá se entera que ella recibe a Cristo como Señor y Salvador y se deshace de esa idolatría y ha conocido el verdadero camino, ella la enfrentó con rudeza, le maltrató, le destruía su Biblia, le acosaba. No fue fácil, fue un difícil momento para mi mamá. Pero ella perseveró porque ella había entendido para qué había buscado a nuestro Señor Jesucristo. Y entendía lo difícil que era seguir a Cristo. Otro ejemplo claro, cuando muchos de los que seguían a Jesús, en ese capítulo 6 del mismo libro de Juan, verso 66, dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Es decir, que cuando veían la dificultad que era seguir a Cristo, le desamparaban. Y no es menos cierto tampoco cuando los discípulos consideraron difícil seguir a Jesús aquella noche que fue arrestado. Incluso personas como Pedro, una persona que prometía serle fiel al Señor, en el momento más difícil de nuestro Señor Jesús, decidió negarle. Es decir, que hay dificultad cuando decidimos seguir a Cristo. Pero, ¿por qué seguimos a Cristo? Pues sencillamente seguimos a Cristo, no solo le buscamos para que satisfaga nuestra necesidad. Muchas personas vienen a Cristo cuando están en una situación difícil, cuando ya no soportan más, cuando buscan una esperanza, porque sencillamente el hombre fue creado con el propósito de reconocer a Dios como su creador, como su sustentador, como su proveedor. Ese fue el fin cuando el Señor creó al hombre. Sin embargo, en esta separación, una persona cuando se encuentra en momentos difíciles, lo primero que hace es pensar en Dios. Yo siempre le digo a la iglesia que no hay moribundo ateo. Cuando una persona está en sus momentos más difíciles, piensa que puede encontrar alivio, que puede conseguir una esperanza en Dios.
Pues entonces vemos que muchos siguen a Cristo esperando un favor. Recordemos aquel pasaje de los 10 leprosos que se acercaron a Jesús para que Jesús les sanara, y Jesús los sanó a los 10, pero solo uno fue agradecido y le pudo seguir. No así, contrario, aquel ciego Bartimeo que tenía todo el tiempo de su vida ciego, sin poder activarse, sin poder ejercer un empleo, y él descubrió que Jesús iba a pasar por allí, y cuando Jesús iba pasando gritó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él sabía que Jesús estaba pasando en ese momento. Y Jesús pasó en ese momento con los discípulos, y esos discípulos decidieron seguirle, pero él le hace una gran pregunta: ¿qué buscáis? No fue distinto con Bartimeo. El Señor Jesucristo, en esa autoridad, pero con ese absoluto respeto de esa individualidad, de esa libre decisión del hombre, le dice a Bartimeo: ¿qué quieres que te haga? Esas grandes preguntas que hace nuestro Señor Jesús. ¿Qué quieres que te haga? El Señor está preguntándote: ¿para qué le estás buscando? Así como le dijo Bartimeo: ¿qué quieres que te haga? Y él le dice: que yo pueda ver. Y todavía nuestro Señor Jesús, de manera sobrenatural, con una sabiduría de lo alto, le dice: tu fe te ha salvado. Y es porque nuestro Señor Jesús no se enfoca en tu enfermedad. Cuando Lázaro estaba enfermo, nuestro Señor Jesucristo, si está enfermo, sanará. Y dijo que esa enfermedad era para la gloria de Dios. El Señor Jesús, el deseo, su voluntad es salvar, transformar tu vida. Así como transformó la vida de Bartimeo, así como fue transformando la vida de sus discípulos, así el Señor Jesús, cuando sanaba a un enfermo, le decía, en la mayoría de los casos: tu fe te ha salvado. Pocas veces puedes encontrar que le dijo: tu fe se ha sanado, porque el enfoque, la visión, lo que Dios desea en el hombre es transformar su vida. Por eso tal vez el Señor Jesús le pregunta a los discípulos: ¿para qué me buscáis? ¿Qué buscáis? ¿Qué buscáis? ¿Qué buscamos en Jesús? Por eso comencé haciéndote esa pregunta tan poderosa en tu vida, tan primordial. Entonces, ¿por qué seguimos a Jesús? Porque cuando conocemos a nuestro Señor Jesucristo, Él significa todo para nuestra vida. Ya no seguimos lo que antes seguíamos, ya no seguimos los amigos, ya no seguimos la familia. Así como lo expresa Mateo: el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de ser mi discípulo. Cuando seguimos a Cristo, todo nuestro amor, nuestro deseo, la palabra dice que al Señor tu Dios amarás y al solo servirás. La palabra dice que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Si amamos a Dios sobre todas las cosas, es porque debe ocupar el primer lugar en nuestra vida. No podemos seguirles a media, no podemos seguir adorando a nuestros hijos, no podemos seguir otro Dios, sino que ahora le pertenecemos a Cristo y ahora le buscamos para que Él satisfaga todas nuestras necesidades. Ya nuestra vida no depende de nuestras amistades, ya no depende de nuestra familia, no dejamos de amarles, no dejamos de que ocupen un lugar especial en nuestra vida, pero ahora el Señor es el Rey de nuestra vida. El Señor Jesucristo está en el trono de nuestro corazón. Quiero decirte que seguimos a Cristo no por nuestra propia fuerza. Hay personas que vienen siguiendo a Cristo. Tal vez era una de las preguntas, de lo que involucraba esa gran pregunta que le hizo Jesús a esos discípulos. ¿Para qué? ¿Qué buscáis? ¿Qué buscas en Cristo? Pues cuando nos esforzamos en nuestra propia fuerza, la palabra dice en Juan 6:63, en este mismo libro: su espíritu nos da vida, la carne para nada aprovecha. Es decir, que estando en Cristo tenemos a su Espíritu Santo, ese gran ayudante que los discípulos no entendían, que cuando Él partiera nos iba a dejar ese consolador, ese guía, ese Dios hecho Espíritu, el cual nos guiaría a toda verdad, el cual intercedería por nuestras vidas, por nuestros anhelos ante el Padre. Ese es realmente el propósito cuando seguimos a Cristo. Pero seguir a Cristo
para seguir a Cristo significa esforzarnos en ser como Él. Jesús fue obediente en todo al Padre. La palabra de Dios debe ser un filtro en nuestra vida. Cuando nosotros vamos a actuar, la palabra tiene todo explícito, esa palabra que fue revelada por el Espíritu Santo a esos 40 hombres, más de 40 hombres. Esa palabra tiene que transformar nuestra vida. Debemos glorificarnos, glorificar a Dios, agradarle en todo, tener ese filtro en la palabra. Yo siempre desde muy joven aprendí en cada situación de mi vida a poderle expresar: esto le agrada a Jesús. Y eso me ha permitido que el Espíritu Santo guíe mi vida. Y es que cuando seguimos a Cristo, ya para concluir este punto, tienes que aplicar sus verdades que están establecidas en la palabra. Cada día, cada palabra. La Biblia es un libro completo. Tiene para la familia, tiene para la finanza, tiene para los hijos, tiene para el matrimonio, tiene para una conducta que le agrada a Dios. Entonces vamos descubriendo de que esa gran pregunta que comenzamos a hacernos debe significar en nuestra vida el propósito que Dios tiene para nosotros. No solo le buscamos para que nos haga un favor, el Señor está a favor del hombre, pero la palabra dice que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. A veces pensamos que cuando llegamos a Cristo ya se nos resolvió todo. Ya todo nos tiene que salir bien. Pues no es así. Vas a tener persecución, igual sigues en este mundo, igual sigues viviendo necesidades, pero ahora tienes su gracia. Como dijo Pablo, que te baste mi gracia, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora tienes a Dios a tu favor, ahora puedes darle respuesta a esa pregunta: ¿para qué buscas a Cristo? Buscamos a Cristo para transformar nuestra vida, buscamos a Cristo para cambiar el carácter, buscamos a Cristo para tener mejores relaciones en la iglesia, buscamos a Cristo para vivir una vida totalmente abundante. Y yo quiero concluirte diciéndote que Dios te hace esta gran pregunta: ¿qué estás buscando? Y yo quiero que cada uno en esta mañana salga de aquí con grandes verdades a esa gran pregunta. ¿Qué estás buscando? ¿Solo estás buscando que Jesús te haga un milagro en tu vida, que calme tu enfermedad, que calme tu dolor, que te supla el alimento diario? Pues si solo estás buscando eso, no estás disfrutando de una vida plena en Cristo. Una vida plena en Cristo va más allá de tu necesidad, va más allá de esa enfermedad que te agobia, ese anhelo que tienes, va más allá, va a transformarte, va a cambiar tu carácter, va a generar un entorno que tú vas a resplandecer para Él. Vemos que nuestro Señor Jesús tenía una intimidad con el Padre. Cuando se apartaba, aún cuando iba a la cruz, se apartaba para orar, para conocer a Dios, para conocer al Padre. De esa misma manera, cuando tú buscas a Cristo, es para conocerle. No solamente para manifestarle tu necesidad, sino para tener intimidad con Él, para que conozca tu vida y para que tú conozcas el propósito que tiene en ti, para que tú conozcas cómo es la forma en la cual debe ser ahora tu vida en Cristo. ¿Te has preguntado a ti mismo alguna vez por qué estoy aquí? ¿Cuántas personas no tienen tiempo siguiendo a Jesús, pero no tienen claro el propósito para el cual han venido a los pies de Cristo? Cuando venimos a los pies de Cristo, venimos para rendirle toda nuestra vida. Porque así como hacía Pablo, Pablo no caminó siguiendo a nuestro Señor Jesucristo sano, tal vez padecía alguna enfermedad. Pablo no caminó en plena libertad, las mejores cartas las hizo estando preso. Pablo, mientras estaba en una difícil situación allá, le expresa a los filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando uno viene a Cristo, está dispuesto a vivir en la abundancia, en la escasez, pero tienes la paz que Dios te ha dado a tu vida. Tienes la satisfacción de tener a Cristo a tu favor. Tienes la satisfacción de tener al Espíritu Santo ahora morando en ti. ¿Te has preguntado qué es lo que realmente espero de Cristo? Yo espero ver el cumplimiento de sus promesas en mi vida. Yo espero obedecerle
hasta que Él permita que yo esté en este mundo, porque Él prometió estar conmigo. Yo sé en quién he creído. Una vida buscando solo el favor de Dios es vacía. Una vida buscando el favor de Dios se queda en una rutina, en venir a la iglesia, pero sin un propósito. No significa esto de que si no tienes un ministerio dentro de la iglesia, no eres importante para Dios. Hasta la persona más humilde dentro de la iglesia, el Señor no tiene favoritos. Eres un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, Él está esperando de ti tu obediencia. Él está esperando de ti tu madurez. Él está esperando de ti tu crecimiento. Él está esperando de ti que le des respuesta para qué le has buscado. Pero por el contrario, una vida buscando la transformación de nuestra vida por Cristo, esa es una vida verdaderamente abundante y de poder. Si quieres tener esa autoridad, ejercerla, si quieres brillar con tu testimonio, tienes que ser transformado. Tienes que comprender y darle respuesta para qué has buscado a Cristo. Y quiero, ya para concluir, la pregunta que Jesús hizo es: ¿qué buscáis? No a quién buscáis. ¿Qué buscáis? Yo te invito a que puedas salir de aquí, querido hermano, querida hermana, querido amigo, con un propósito claro. Una vida en Cristo tiene que ser una vida con propósito. Una vida en Cristo tiene que ser una vida con anhelos. Una vida en Cristo tiene que ser una vida llena de pasión. Tiene que ser una vida viva, porque le damos cumplimiento a esa gran promesa de que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y cuando llegamos a Cristo, encontramos la verdad. Cuando llegamos a Cristo, encontramos el camino para poder caminar, para poder saber y descubrir qué es lo que buscamos en Dios. Y ya para terminar, quiero hacerte una gran reflexión. ¿Qué es lo que realmente quieres como hijo de Dios? Esa debe ser la pregunta fundamental en tu vida. Esa es la pregunta en la cual debes caminar siguiendo a Jesús. Cada día estar en la búsqueda de lo que Cristo quiere hacer en tu vida. Cristo quiere transformar tu hogar. Cristo quiere transformar tus relaciones con tus hijos. Cristo quiere que vivas una vida en plenitud. Cristo quiere que no te detengas ante la enfermedad, que no te detengas ante la escasez, de que por todo y para todo glorifiques al Señor. Yo quiero que te pongas de pies y conmigo repitas esta oración. Padre, te pido perdón porque hasta ahora no he descubierto para qué te he buscado. Quiero que me perdones por estar divagando, por estar sin un propósito definido en ti, Señor. Pero en ti hay vida, en ti he encontrado el camino, y por eso quiero que bendigas mi vida y que me ayudes a afinar, Señor, esos propósitos míos que son menores y inferiores a los tuyos, y que los tuyos, Señor, reinen y gobiernen mi vida. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdame cada día a darle respuesta. ¿Para qué te he buscado? ¿Para qué te he encontrado? ¿Para qué quiero seguir caminando contigo? Yo te lo pido en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Dios te bendiga, amada iglesia.